El ejercicio nos da la siguiente información. Nos dicen que el 60% de un salón de clases está compuesto por niños. Entonces fácilmente podemos deducir que el 40% de ese salón está compuesto exclusivamente por niñas. Y además nos dicen que existen 10 niños más que niñas. Y nos preguntan cuál es la totalidad de personas o de niños en general que se encuentran dentro de ese salón. Entonces el ejercicio se reduce a lo siguiente. Supongamos que este cuadro va a representar el total de niños. Nos vamos a dar cuenta que va a ser independiente decidir cuál es ese total. Entonces fijémonos en lo siguiente. Si este es el total, recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos expresiones de porcentaje, decir 60% equivaldría a decir 60 sobre 100. Y esto es equivalente a escribir 0.6. Y de la misma manera por el 40%. Sería 40 sobre 100 y equivale a decir 0.4. Bien, entonces tenemos que, a partir de esta expresión de que hay 10 niños más que niñas, podemos encontrar una igualdad. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si me interesa representar cuántos niños realmente hay, entonces yo digo, si tengo una cantidad desconocida, que la llamé total, pero esta cantidad, el 60% son niños, entonces el 60% de forma numérica, podemos escribirla 60 sobre 100 o 0.6. Entonces decimos que el 60% del total corresponde a niños. Pero entonces, si tengo 10 niños más que niñas, entonces significa que si yo a la cantidad de niños le quito exactamente 10 personas, entonces voy a encontrar que estoy calculando la cantidad de niñas que hay. Y la cantidad de niñas ya dijimos que equivale al 40%. ¿De quién? De un valor total que hemos representado como este cuadro. Entonces, cuando multiplicas este punto 4 por el valor total que existe, que es desconocido en este momento, estás representando el 40% de esta cifra. Entonces observemos que aquí simplemente tenemos un valor que es incógnita, que es el que hemos mostrado como este cuadro. Entonces simplemente hacemos la operación. Entonces algebraicamente la mejor manera es pasar todos los valores que contengan incógnitas similares al mismo lado del igual. Entonces este punto 4 lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad y el valor entero, que es este número 10, lo pasamos al lado derecho de la igualdad. Entonces nos quedaría 0.6 más, este valor sería negativo, atención, porque estamos restándole este punto 4. El punto 4 debe cambiar de signo. Entonces menos 0.4 debe ser igual, este valor 10 como aquí está negativo, al otro lado debe estar positivo. Hacemos la operación entre este par de números, entonces tenemos los valores que son numéricos, sería 0.6 menos 0.4, que deben quedar multiplicando al factor común que se sacó entre ellos, que hemos representado como este cuadro. Y eso debe ser igual a 10. Finalmente, 0.6 menos 0.2 menos 0.4, me adelanté la operación, esto es igual a 0.2. Bien, entonces finalmente simplemente se despeja lo que hemos llamado como total, decimos que es 10 dividido 0.2. Entonces de manera análoga, si habíamos dicho que 0.4 equivale a 40 sobre 100, entonces cuando hablamos de 0.2 es como si tuviéramos el número 20 dividido 100. Y el número 20, bueno, entonces aquí que tendríamos sería igual a 10, 0.2, entonces el número 20 dividido 100. El 100 pasaría arriba porque tenemos al 2 abajo, entonces quedarían invertidas las cifras. Podemos cancelar, por ejemplo, estos dos ceros los podemos cancelar. Nos quedaría 100 dividido 2, que es igual a 50.
Entonces nos damos cuenta que 50 está representando este cuadro y este cuadro representa el total. Ahora, ¿por qué dibujé un cuadro? Porque en este tipo de ejercicios es simplemente para mostrar que no importa cómo le llamemos a esa variable desconocida, siempre y cuando tratemos de mostrar una sola variable desconocida. Porque fácilmente en estos ejercicios tratamos de buscar o asociar varias variables. Por ejemplo, muchas personas dirían que los niños podemos llamarle una variable y, que las niñas corresponderían a una variable x. Entonces nos damos cuenta que ya tenemos dos variables que se pueden asociar como una sola cosa desconocida, que en este caso es con respecto a un valor total, que es el que nos interesa buscar. Entonces, como recomendación, siempre es tratar de agrupar la mayor cantidad de información en términos de la menor cantidad posible de variables, siempre y cuando sea posible hacer ese tipo de planteamientos. Recuerden que en este ejercicio el porcentaje de niñas no fue dado, tuvo que ser deducido. Y también, para poder escribir este 40%, estamos suponiendo que solamente hay niños y niñas dentro de ese salón, porque el ejercicio es incompleto en la información que da al decir que hay niños y solamente niñas, porque podría suponerse que dentro de ese salón de clase, aparte de los niños y las niñas, también hayan personas de otra clase, ¿cierto? Adultos, profesores, etc. Por entonces lo importante es que la cantidad de niños que hay hay 10 niños más que niñas. Entonces, en esta otra información es que debemos apoyarnos para poder deducir cuáles son las cantidades de personas o de elementos que componen todo el conjunto global. Y nuestro conjunto global, recordemos, lo estamos identificando como un cuadrado y le dimos el nombre de total.